Buenos días amigos de Sublime Gracia, domingo 3 de mayo del año 2020, un año que no vamos a olvidar porque lo estamos viviendo en medio de una pandemia, un virus que ha afectado nuestra antigua normalidad y nos está invitando a vivir una nueva normalidad, y es por eso que estamos aquí a través de la plataforma Zoom y de nuestros hermanos que ven el servicio en diferido en la tarde a través de la plataforma de YouTube. Vamos a orar en esta mañana las peticiones que ustedes nos han hecho a través del WhatsApp y a través también de la plataforma Zoom, cuando ustedes pues nos mencionan ahí en sus, en sus, en sus mensajes de texto que pueden usar y pueden escribir a través de esta plataforma. Muy bien, oremos. Señor Jesús, en esta mañana ponemos delante de ti nuestras peticiones, Señor, y te damos gracias por todo lo que recibimos de tu parte, Señor. Sabemos que son momentos difíciles para muchas personas, Señor, para hermanos nuestros, para familiares, para siervos de Dios, Señor, como los 3 pastores en Brasil que han muerto por este virus. Señor, te pedimos que tu familia pueda recibir de ti paz y fortaleza. Señor, por las personas que hoy necesitan ayuda y están cerca de nosotros, sensibiliza nuestros corazones, Señor, afina nuestra visión para poder ver quiénes podemos nosotros ayudar, Señor, económicamente, espiritualmente, emocionalmente, con solo llamadas de teléfono, Señor, con solo decirnos presente de diferentes formas. Te pedimos que nos uses y que podamos, Señor, seguir alabándote y bendiciéndote a pesar de lo que estamos viviendo hoy. Señor, empezamos esta semana creyendo que podemos hacer grandes cosas en tu nombre. Las peticiones están delante de ti y sabemos que para nuestro bienestar estas van a ser contestadas en el momento que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, tenemos aquí en pantalla el versículo del año 2019 que aprendimos de memoria y que hoy no es la excepción. Hoy vamos a repetirlo y dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto lo encontramos en Juan 13, 34 al 35. También tenemos el versículo de este año 2020. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. También para esta mañana tenemos el versículo que nos recomienda la pastora Sharon Víquez en su mensaje, guiados por la música de su espíritu, que lo encontramos en el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12, que dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Muy bien, mis hermanos, vamos a cantar en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Y hay un coro que dice: hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. Y también con ese coro tenemos el solamente en Cristo, que yo entiendo, mis hermanos, que ustedes también conocen de memoria, pero aquí lo tenemos nosotros en pantalla para que ustedes puedan cantarlo junto a nosotros. Así que vamos a entonarlo. Solamente en Cristo también está en este canto. Vamos a compartirles aquí la pantalla, el canto, y tenemos ya el coro. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo
salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Qué bonita alabanza tenemos con este canto de Steve Green y entonándolo para nosotros. Muy bien, vamos a iniciar la meditación de esta mañana y les voy a pedir que busquen en sus Biblias el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 16, para que lo tengan ahí a mano. Y el tema de esta meditación es guiados por la música de su espíritu. Así que yo tengo aquí para ustedes, tengo 3 elementos. Aquí tengo una campana, vean cómo suena esta campana. También tengo un sartén, no, perdón, un pichel de acero inoxidable. Y también tengo una copa con agua. Si yo les pregunto qué he hecho, me imagino que lo que ustedes me van a responder es que ruido, nada más. Pero, ¿qué pasa cuando una persona que tiene oído absoluto escucha estos ruidos? Tengo un video que les puede ampliar esto que les estoy mencionando en este momento. Se los voy a compartir por acá. Pongan atención. Así es, como decía, tiene un talento muy especial y es que él tiene oído absoluto. ¿Qué es eso de tener oído absoluto? Así es, explícanoslo a todos. Es diferenciar una nota sin tener una propia referencia. ¿Parado? Sí. Ah, bueno, sin mirar, digo yo. No, 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 ¿no? Oye, vale. Fa sostenido. A ver, dale otra vez, porque era justo lo que yo iba a decir, fa sostenido. Igual, fa sostenido. Ahora sí. 10 años. Increíble. A ver, ahora voy, ¿eh? 1, 2 y 3. ¿Otra vez? Sí, ¿Sí? ¿Es sí? sí. María. ¡Vaya! Es que es muy fuerte. Muy fuerte. ¡Hala! ¿Cómo molas, Javier? Pues nada, ¿con la paellera? Voy con la paellera. Este ya es el colofón, la paellera. Voy, ¿eh? 1, 2 y 3. La. La. 1, 2 y 3. ¡Ole! Muy bien. Como ustedes pueden apreciar, vamos a salir acá de la pantalla del video. Muy bien, aquí estamos otra vez. Como ustedes pueden apreciar, estos sonidos que yo hice y los que le están haciendo al niño no tendrían ningún significado para nosotros, a menos de que tengamos un oído musical o, como dicen las señoritas del programa, un oído absoluto. En aquellos tiempos que teníamos mucho tiempo, las personas, mi hermano y yo, nos poníamos a jugar con el piano de la iglesia y este era uno de nuestros juegos, adivinar qué nota musical estábamos tocando en el piano. Así que por ahí nos divertíamos mucho, mi hermano y yo, tratando de identificar los sonidos con el piano. Y cuando vi este video me acordé de eso. Pero lo único que escuchamos, los que no tenemos este oído absoluto, es ruido.
De la misma forma que nuestro oído no puede captar la música que se desprende de cada uno de sus utensilios, la persona sin Cristo no puede entender el misterio de Dios. Este misterio que ha sido revelado a sus hijos por el Espíritu Santo. Y como no lo pueden entender, consideran que la cosmovisión cristiana es una locura. ¿Cuál es ese misterio que Dios reveló a su iglesia? En el versículo 7 del capítulo 2 de Primera de Corintios, encontramos lo siguiente. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Este pasaje nos indica que la sabiduría de Dios es un misterio, una sabiduría oculta, y también hace notar que los grandes líderes de la época de Jesús no fueron capaces, con toda su sabiduría humana, de reconocer la sabiduría de Dios que se había hecho presente en medio de ellos en la persona de Jesucristo, tal como el profeta Isaías dijo que iba a suceder en el capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Este misterio de Dios, esa sabiduría de Dios, no es otra cosa que la redención que nos abre la puerta a la vida eterna y a todas las cosas que Dios tiene reservado para sus hijos, no solo en esta tierra, sino por la eternidad. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, encontramos este texto. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Por el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pablo le indica a la iglesia de Corinto que esa profunda verdad de Dios ha sido revelada a nosotros, su iglesia, por el Espíritu de Dios. Nosotros hemos entendido el plan maravilloso de Dios que fue consumado en la muerte y resurrección de Jesucristo. Esta sabiduría de Dios, como ya mencionamos antes, no es comprendida por aquellos que no conocen o que han rechazado el camino de la salvación en Cristo. Sin embargo, quisiera referirme hoy no sobre los que están afuera de la iglesia, sin fe o esperanza, sino de los que estamos adentro de la iglesia. Porque lo cierto es que dentro de la iglesia hay personas que cuando golpeamos el pichel de metal siguen escuchando ruido y no música, porque se han limitado a hacer una aceptación cognitiva de la sabiduría de Dios, pero aún no han hecho de esa creencia el fundamento de sus vidas, una convicción inmutable. Podemos ver lo anterior en el ejemplo de Pedro, el discípulo de Jesús que tuvo una revelación de Dios y lo comprendió cognitivamente que Jesús era el Hijo de Dios. Leamos en Mateo 16, el versículo 13, cuando dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En el 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, aunque cognitivamente para Pedro Jesús era el Salvador, en el momento que debió demostrar su creencia con acciones concretas, no lo pudo hacer. Pedro dudó de Jesús como Salvador y por ello lo negó. En Mateo 26, iniciando en el versículo 69, encontramos lo siguiente. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. En el 70 dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. En el 71 dice, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. En el 74 dice, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces,
y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué una persona que sabe lo que debe hacer hace lo contrario? Es la pregunta parafraseada en Romanos 7:15. Esta pregunta de Pablo la planteó de diferentes formas en sus cartas. En Romanos y en Corintios, Pablo indica a la iglesia cuál es el problema de fondo, que aún hay creyentes carnales que siguen teniendo la mente de este mundo. El pasaje de 1 Corintios 2, 10 al 16, nos presenta esa disyuntiva entre el hombre espiritual y el hombre natural. Leamos los versículos 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La persona descrita como natural es aquella que vive de acuerdo a la razón humana, dirigido por su propia voluntad e impulsos. Su mente, voluntad y emociones están dirigidas por su carne. También nosotros, en algún momento de nuestra vida, estuvimos en esta misma condición, tal como lo indica Efesios en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sin embargo, nuestros ojos fueron abiertos a la luz de Cristo y dimos un paso de arrepentimiento para aceptar el regalo de la redención, ese misterio de Dios. Al respecto también, en el mismo libro de Efesios, nos enseña en el capítulo 4, versículos 17 al 20, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Ahora hemos dado el paso cognitivo de hacer de Jesús nuestro Salvador, pero cuidado con los estancamientos prematuros en nuestro desarrollo espiritual. No sea que nos encontremos en una condición de convertirnos en un cristiano carnal, una persona que ha nacido de nuevo, pero que está consciente que sigue incompleto y toma una acción concreta ante la percepción que aún algo le falta. Al cristiano carnal, los deseos de la carne quieren impulsarlo a vivir bajo sus propios deseos, y eso genera en el corazón del creyente la lucha que describe Pablo en Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El cristiano carnal se encuentra con el viejo hombre procurando volver a tomar el control de su vida. Este es el creyente que sabe que en el golpe hay música, pero aún sigue escuchando mucho ruido. A estas dos clases de personas describe Pablo en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, y yo le agregaría el carnal también, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cuál es el paso que me falta? Al hombre natural le falta reconocer lo que enseña Juan 3:16, que es el camino de salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también el hombre carnal le falta reconocer que la fe es algo más que un conocimiento cognitivo o una posición, sino que es una renuncia total para abandonarse en las manos de Dios y reconocer su necesidad de una entrega total a Él. Esto lo llamamos la entera santificación, nuestro Pentecostés. En 1 Corintios 2, en el capítulo 2, versículo 11, encontramos esta pregunta: ¿quién de los hombres sabe todas las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo cuando el Espíritu Santo toma el control de todo nuestro ser, vamos a poder experimentar la victoria cristiana y desarrollar la mente de Cristo. Pasaremos a ser el cristiano espiritual, creyentes que hemos pasado Pentecostés y hemos sido llenos del Espíritu Santo. 1 Corintios 1:16 nos recuerda:
¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Volvamos al personaje que nos ha servido de ejemplo en esta enseñanza, el apóstol Pedro. La escritura nos narra en el libro de Hechos algunos datos importantes que nos permiten contemplar la transición de un hombre carnal a uno espiritual por la acción del Espíritu Santo en su vida. Hechos capítulo 2, los primeros 4 versículos dicen: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Continúa en el 36 al 39 diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos en el Señor nuestro Dios llamare. Finalmente, los versículos 40 y 41 dicen: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese hombre que le dio la espalda a Jesús, aunque sabía que Jesús era el Hijo de Dios, fue renovado cuando el Espíritu Santo le llenó en Pentecostés. ¿Cómo lo sabemos? Por sus frutos le conoceréis, dice la palabra del Señor en Mateo 7:15. Ese mismo creyente carnal que huyó por miedo a guardar su vida, fue el creyente que se puso en pie y proclamó el mensaje de salvación, confrontando con las buenas nuevas de Jesucristo a toda una ciudad, sin temor a perder su vida, y esto solo fue posible por la acción del Espíritu Santo en él. Quiero preguntarles algo. ¿Qué escuchan si sueno el pichel? ¿Qué escucha si sueno esta campana de metal? ¿Qué escucha si golpeo este vaso? Yo espero que por la acción del Espíritu Santo nosotros escuchemos música. Primera de Corintios 2, 10 al 13 nos dice: Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Más nosotros, dice el verso 16, tenemos la mente de Cristo. Que la acción del Espíritu Santo nos permita comenzar a avanzar en nuestro propio crecimiento espiritual, tal como lo indican las Escrituras. Proverbios 4, en el versículo 18, nos dice que más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Segunda de Corintios capítulo 3, en el versículo 18, nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora quiero que puedan ver este video que también les he preparado para terminar con esta enseñanza.
Hermosa alabanza, ¿verdad? Que dice que su espíritu nos llene de su amor y de su presencia. Para terminar, mis hermanos, en esta mañana quiero decirles un par de frases más. Solo el Espíritu Santo nos permitirá escuchar la hermosa música que se desprende
de las promesas de Dios para nuestra vida presente y futura. Eso es lo que decía el video al inicio. Y si aún no puedes escuchar la música, hoy te invito a que, igual que Pedro, pases por el Pentecostés en tu vida. El Señor tiene una hermosa melodía para ti, donde los otros solo siguen escuchando el ruido. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra, Señor, por tu Espíritu en medio de nosotros. Te pedimos que aumentes nuestra fe y que el poder de tu Espíritu se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Nos vemos en la segunda parte del servicio de esta mañana. Pueden ir y tomarse un cafecito y regresamos para tener un rato más para escuchar sus comentarios y sus peticiones. Que Dios los bendiga en esta mañana.